el séptimo mensaje sobre las 7 fiestas levíticas. Y en esta ocasión voy a hablar sobre la sexta fiesta, que es la fiesta del día de expiación. Tenemos que en Levítico capítulo 23 encontramos las 7 fiestas del Señor. Y estas son una figura y sombra para nosotros como creyentes de diferentes pasos que tenemos en lo espiritual por dar. Hablan de diferentes etapas en nuestra caminata cristiana en lo espiritual, como podemos ver en Colosenses capítulo 2, versos 16 y 17. Las fiestas, las ofrendas, días de reposo son figura y sombra para nosotros como creyentes. No los tenemos que guardar de una manera física y literal, sino que tienen un cumplimiento en lo espiritual para nosotros. Ya hablamos de las primeras 5 fiestas y el cumplimiento que tienen en nuestras vidas. De la fiesta de la Pascua, la fiesta de los panes y levadura, la fiesta de primicias, la fiesta de Pentecostés y la fiesta de las trompetas. En esta ocasión veremos la sexta y penúltima fiesta, la fiesta del día de expiación. Y básicamente esta fiesta la encontramos descrita en 2 pasajes de las Escrituras, en Levítico. Lo tenemos en Levítico 23 y en Levítico 16. Así que vamos a leer estos pasajes para irnos ubicando en esta fiesta. En Levítico 23, versículos del 26 al 32. También habló Jehová a Moisés diciendo: a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación, para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Y cualquiera persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a la tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis. Estatuto perpetuo es por vuestras generaciones en donde quiera que habitéis. Día de reposo será a vosotros y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde, de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Amén. Aquí nos está hablando en Levítico 23, donde se describen las 7 fiestas de Jehová, de esta fiesta, la cual no sería una fiesta de gozo, no sería una fiesta de regocijo, sino que sería una fiesta donde los hijos de Israel afligirían sus almas. Y esto tiene un cumplimiento para nosotros en lo espiritual, como hemos venido diciendo. Pero vamos a leer ahora Levítico 16, versículos 29 al 34. Y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas. Y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas. Es estatuto perpetuo. Hará la expiación el sacerdote que fuere ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre, y se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas, y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Y esto tendréis como estatuto perpetuo, para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. Amén. El día de expiación era el día más santo del calendario hebreo. Era el único día del año en que el sumo sacerdote podía entrar
detrás del velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y lo que hacía ahí era que rociaba sobre el propiciatorio, que era la tapa del arca del pacto, donde estaban los dos querubines labrados. Y rociaba sobre el propiciatorio de la sangre de la expiación, como podemos leer en Levítico 16, en los versos 14 al 15. Y vemos especialmente en Levítico 16 muy especiales procedimientos y ritos que debían llevarse a cabo en este día de expiación. El sumo sacerdote tenía que prepararse de una manera muy especial. Tenía que ofrecer sacrificios muy especiales. Y todo esto tiene una enseñanza espiritual para nosotros. Todo esto es figura y sombra para nosotros de diferentes pasos en lo espiritual, como hemos venido diciendo. Y miren, no me voy a meter en toda la simbología, tipología y numerología que abarca el día de expiación, pero nos vamos a enfocar en ciertos puntos principales de esta fiesta. Voy a darles un ejemplo de algo que parece muy insignificante, pero que encontramos que era también parte de la preparación que debía tener el sumo sacerdote en esta fiesta tan especial. Por ejemplo, el sumo sacerdote tenía que prepararse hasta en sus calzoncillos. Por ejemplo, sus calzoncillos tenían que ser de lino, como nos habla Levítico 16:4. No podía ponerse cualquier tipo de calzoncillos. Tenían que ser de lino. Y esto viene a representar una enseñanza. El sumo sacerdote se iba a meter detrás del velo, donde estaba la presencia manifiesta de Dios. ¿Y por qué tenían que ser de lino los calzoncillos? Bueno, el lino en la Biblia nos habla de las acciones justas de los santos, como encontramos en Apocalipsis capítulo 19, versículo 8. De tal manera que nos habla que debían haber acciones justas. Es decir, esto no es para cubrir las intimidades del sumo sacerdote. Esto nos habla de pureza sexual. El sacerdote que iba a presentarse, el sumo sacerdote, delante en el lugar santísimo, tenía que hacerlo en completa pureza sexual. Y esto tiene una enseñanza para nosotros. Si nosotros hemos de entrar a la presencia de Dios, hemos de hacerlo en pureza sexual, vistiendo nuestras partes íntimas en lino limpio, que representan las acciones justas de los santos. Encontramos, por ejemplo, también en Levítico 16, versículos del 5 al 10, que en el día de expiación debían tomarse 2 machos cabríos, que nos hablan de rebeldía. Uno era para ofrecerlo en sacrificio para expiación. Uno tenía que ser muerto. Y su sangre era para hacer expiación. Y el otro era para ser liberado al desierto. Estos 2 machos cabríos representan a 2 hombres. 2 hombres que estaban sentenciados a muerte, de los cuales uno fue sacrificado y el otro fue liberado. ¿A quién nos recuerda esto? Jesús y Barrabás, de los cuales Jesús fue sentenciado a la muerte para hacer expiación por los pecados de todo el pueblo, mientras que el otro, Barrabás, fue liberado. 2 machos cabríos que hablan de rebeldía. Y podríamos decir, pero Jesús no fue rebelde. Claro, Jesús no fue rebelde. Nunca hubo en él pecado, ni hubo engaño en su boca, como dice la palabra de Dios. Pero él llevó nuestros pecados.
Él llevó nuestras rebeldías. Él fue herido por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones. Él murió como un macho cabrío, llevando nuestras rebeliones, nuestros pecados. Pero el sumo sacerdote encontramos que antes de sacrificar el macho cabrío y de entrar detrás del velo y presentar esta expiación esparciendo la sangre sobre el propiciatorio para hacer expiación por todo el pueblo, como encontramos en Levítico 16, versos 11 al 15, él tenía que hacer primeramente expiación por sí mismo y por su casa. Esto es otra grande enseñanza. En Levítico 16, 11 encontramos esto. Y hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. El sumo sacerdote tenía antes que ofrecer la expiación por todo el pueblo, tenía que ofrecer por sí mismo y por su casa. Esto es importante, porque nuestra familia nos puede descalificar. Por nuestra familia, por ser descuidados con nuestra propia familia, podríamos no alcanzar lo mejor de Dios para nuestras vidas. Miren, Elí, el sumo sacerdote Elí, perdió su lugar, perdió sus promesas, porque sus hijos desobedecieron a las leyes de Dios. Como nos habla 1 Samuel 2 del 27 al 30, 1 Samuel 3 del 13 al 14. Y miren que hay padres que dicen, bueno, pero ya mis hijos están grandes. Los hijos de Elí también ya estaban grandes, ya eran sacerdotes. O sea, que ya eran mayores de 30 años. Pero él no estorbó a sus hijos. Él no estorbó a sus hijos en su camino impío, y por eso él perdió las promesas de Dios para su vida. Pero por otro lado tenemos a Abraham. Abraham recibió la bendición de Dios porque crió a sus hijos en los caminos de Dios. En Génesis 18, 19 se nos habla que Dios haría cumplir sobre Abraham todo lo que había dicho acerca de él, porque él sabía, porque Dios sabía que iba a saber mandar a sus hijos y a su casa después de él. Aún Moisés, tenemos el ejemplo de Moisés, estuvo a punto de perder la vida y ser descalificado de su grande llamado porque no había circuncidado a su hijo, como tenemos en Éxodo 4 del 24 al 26. Y fue tan claro para su esposa que cuando vio que el Señor estaba hiriendo a Moisés, de inmediato fue y circuncidó a su hijo. Sabían que ese era el problema. Pero sobre todo, el día de expiación era para tratar a profundidad con el pecado del pueblo de Dios. Hemos estado viendo que las diferentes fiestas son etapas importantes en nuestra caminata cristiana, en nuestra caminata espiritual como creyentes. Para cuando el creyente ha de experimentar el cumplimiento del día de expiación, ya hemos celebrado, ya hemos vivido el cumplimiento espiritual de las primeras 5 fiestas. En este caso, en la Pascua, ser salvos por la sangre del Cordero, el inicio de nuestra caminata. En el caso de los panes y levadura, la segunda fiesta, alimentarnos de la palabra de Dios y sacar toda levadura de nuestras casas, de nuestras vidas. En la tercera fiesta, el cumplimiento de la tercera fiesta, primicias, el haber sido bautizados en agua. La cuarta fiesta, Pentecostés, el haber sido bautizados en el Espíritu Santo. Haber vivido
el cumplimiento de la quinta fiesta, la fiesta de las trompetas, un llamado renovado de parte de Dios a caminar con Él, a un mayor compromiso, a salir a la batalla, a la conquista en su nombre. Pero a pesar de todas estas experiencias maravillosas, encontramos que aún la naturaleza del pecado sigue estando en nuestras vidas y corazones. Aún la naturaleza del pecado está en nosotros. Así que la fiesta del día de expiación es la etapa en la vida del creyente que trata con el pecado, que trata con la naturaleza del pecado en la vida y corazones del pueblo de Dios. Leamos el Levítico 16, versículos 29 y 30. Y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, sin ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Como decía, el día de expiación era el día más santo en el calendario judío. Una vez al año, la congregación, toda la congregación de los hijos de Israel, tenía que afligir sus almas y llorar por la condición pecaminosa en el día 10 del mes séptimo. El número 10 es el número de las pruebas, como podemos leer en Daniel capítulo 1, versículos 12 y 14, cuando Daniel pidió que fueran sometidos a prueba, no comiendo de la comida del rey de Babilonia, por 10 días. En Apocalipsis 2:10, a una de las iglesias del Apocalipsis se les dice que serían probados por 10 días. Ahora, al ser celebrado en el 10º día, el número 10 también se relaciona con algo más. ¿Cuál es uno de los números 10 más conocidos de la Biblia o de la palabra de Dios? Los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos de los cuales nos habla Éxodo 34:28, Deuteronomio 4:13 y Deuteronomio 10:4, que podrán ver en pantalla. Esto nos muestra que también parte del propósito del día de expiación es escribir las leyes de Dios en las tablas de carne de nuestro corazón. Pero seguimos. En Levítico 16, versículo 31. Día de reposo es para vosotros y afligiréis vuestras almas. Es estatuto perpetuo. Era un día muy especial, un día de reposo muy especial. No podían trabajar en ninguna manera en ese día. El día más santo del calendario judío. No era un día de reposo común como el Shabbat, el día séptimo de la semana. Era un día de reposo muy solemne y sagrado para el pueblo de Dios. Ellos tenían que suspender todo trabajo, todo placer. Era un día de arrepentimiento nacional. Debían de afligir sus almas, debían entristecerse por su pecado, hacer expiación por el pecado en arrepentimiento. Miren, 2 Corintios capítulo 7, versículo 10 nos habla de cómo debe ser el arrepentimiento. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Los hijos de Israel tenían que afligirse, tenían que entristecerse, tenían que angustiarse en el día de expiación. Tenían que arrepentirse a profundidad, con tristeza, con dolor, por la naturaleza de pecado en sus vidas, por una limpieza más profunda. La fiesta del día de expiación trata con la naturaleza del pecado y nos capacita para atravesar el velo,
para entrar detrás del velo al lugar santísimo y a la gloria de la séptima fiesta, la fiesta de los tabernáculos. Y la orden para el día de expiación era afligir sus almas. Y cualquiera que no lo hiciera sería cortado de entre el pueblo de Israel. Y vamos a ver una forma de hacerlo. Una forma muy clara aquí en la Escritura. Una forma de afligir sus almas. En Levítico 16:29, nuevamente. Y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas. Y ninguna obra haréis, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros. Amén. Y es interesante cómo se traduce este versículo en la Nueva Versión Internacional. Y también nos revela verdad. Si lo leemos, nos dice, este día será para ustedes un estatuto perpetuo, tanto para el nativo como para el extranjero. El día 10 del mes séptimo ayunarán y no realizarán ningún tipo de trabajo. Amén. Miren, en unas versiones dice bíblicas, en algunas traducciones bíblicas, dice afligiréis o humillaréis vuestras almas. Pero en varias otras versiones bíblicas dice ayunaréis. Ayunaréis. ¿Y por qué esta diferencia? Y es que la palabra hebrea usada aquí es nefesh. Nefesh, que podrán ver. Y significa ciertamente alma. Sí significa alma, pero también significa apetito. También significa estómago. Estómago. Vuestro apetito. De tal manera que este pasaje bien lo podríamos traducir: afligiréis vuestras almas o afligiréis vuestro estómago, vuestro apetito. Y ciertamente, cuando ayunamos, como bien traducen, afligiréis vuestro apetito, es ayunar. Cuando ayunamos, afligimos nuestra alma. Nos angustiamos. Nos sentimos angustiados. No nos sentimos tan contentos, no nos sentimos tan bien. Nos angustia ayunar. Tan solo pensar en ayunar nos angustia. Nos duele. Le duele a nuestra alma ayunar. El día de ayer yo ayuné y andaba algo angustiado. Algo angustiado. Yo quería comer. Pero le di ese sacrificio de amor al Señor. Bueno, y esto lo podemos confirmar en la Escritura, en otros pasajes. En el Salmo 35:13 nos dice: pero yo cuando ellos se enfermaron me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi alma y mi oración se volvía a mi seno. Afligí con ayuno mi alma. Y no es una idea aislada, también lo tenemos en el Salmo 69, verso 10. Lloré afligiendo con ayuno mi alma y esto me ha sido por afrenta. El ayuno duele. Le duele, aflige nuestra carne,
aflige nuestra alma. De hecho, para que valga la pena, tiene que doler, tiene que ser un sacrificio, tiene que doler. Afligí con ayuno mi alma. Y esa era la orden en el día de expiación. Tenían que afligirse, tenían que llorar, tenían que ayunar. El ayunarles era un buen aditivo a poder afligir su alma y a lamentar por su pecado. Así que es bueno, cristianos, que ayunemos. Es algo que muchos cristianos, muchos creyentes han perdido, y ahora la iglesia del siglo XXI le da poco valor, pero debiéramos volver a la senda antigua en tan importante asunto. El día de expiación era un día de ayuno, como encontramos en Zacarías 7:5. Habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo: cuando ayunasteis y llorasteis en el 5º y en el 7º mes, estos 70 años, ¿habéis ayunado para mí? El ayuno del 7º mes es el ayuno del día de expiación, del 10º día del 7º mes. Así que es bueno afligir con ayuno nuestra alma, como un plus, como un aditivo al podernos afligir y lamentar por nuestro pecado, como habla Lamentaciones 3:39, ¿de qué nos lamentamos? Lamentémonos en nuestro pecado. Es donde podemos clamar juntamente, como David, por una limpieza profunda para nuestras vidas, no solo por los pecados cometidos, sino por la naturaleza pecaminosa en nosotros que nos lleva a cometer pecados. Como tenemos en Salmo 51, verso 2. Dice: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Límpiame de mi pecado. No solamente está hablando del acto de pecado que cometió David cuando él adulteró y cometió asesinato de Urías Eteo. No, está hablando de la naturaleza de pecado en él, de la maldad dentro de nosotros que nos lleva, que nos impulsa a pecar. Que ese sea nuestro clamor. Lávame de la maldad dentro de mi corazón, límpiame del pecado dentro de mí que me lleva a pecar. Como también en Salmo 51, verso 7, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Queda más que claro, más que evidente, que no solamente está hablando del pecado cometido, del acto del pecado, sino de la naturaleza misma del pecado dentro de nosotros. No está hablando del perdón del Salmo 32, versos 1 al 5, donde él decía: confesaré mis transgresiones a Jehová y él perdonará mi pecado. Dije: confesaré mis transgresiones y él va a perdonar la maldad de mi pecado. No le preocupaba solamente que el Señor lo perdonara por los pecados cometidos, sino que lo limpiara, que lo lavara de la naturaleza del pecado, que lo libertara del pecado que moraba en él. Por eso es que también ora David en el Salmo 51:10: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Limpia el pecado que hay dentro de mi corazón. Jesús enseñó. ¿Por qué peca el hombre? Porque el pecado sale del corazón. La naturaleza del pecado dentro de nuestro corazón. Hay que lamentar no solamente por los pecados cometidos, sino por la tendencia, la maldad, la naturaleza pecaminosa dentro de nosotros. Así que previo a una gran visitación del Señor, volvernos al Señor con ayuno, lloro y lamento, como nos habla Joel en Joel capítulo 2, versículos 12 al 18. Por eso pues ahora dice Jehová: convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento.
Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Amén. Estamos en el tiempo en que la trompeta está sonando, como veíamos en la fiesta anterior. También encontramos que la trompeta se hacía sonar en los tiempos de la fiesta del día de expiación, como podemos ver en Levítico 25:9. Y aquí el Señor está haciendo un llamado a la conversión con ayuno, lloro y lamento, exactamente lo que vemos en el día de expiación. Y les está diciendo: sacerdotes, congreguen al pueblo, proclamen ayuno, convoquen asamblea. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová. Lamenten, angústiense. Un llamado por Dios a su pueblo. Angustiarse, no con un espíritu de condenación. Cuidado con el espíritu de condenación. Eso no es lo que el Señor quiere. Eso no es de Dios. En Juan 8:11, el Señor no viene a condenar. El Señor no nos condena, pero quiere que no pequemos más. Jesús dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Pero sí, lamentar, llorar, ayunar, angustiarnos por la naturaleza de pecado. Santiago 4:9 nos dice: afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Ese es el cumplimiento de la fiesta del día de expiación. Afligirnos, lamentar, llorar por nuestro pecado, por la naturaleza de pecado. Como ya había mencionado, Lamentaciones 3:39. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Y es entonces, y solo entonces, que el Señor traerá a su cumplimiento lo que encontramos en los siguientes dos pasajes. Y ahí voy a terminar este mensaje. En el Salmo 30, versículos 11 y 12. Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. El Señor es capaz de cambiar nuestro lamento en baile, quitarnos el cilicio, el luto, la angustia, y ceñirnos de alegría. Pero Él nos va a dar la danza, la alegría, el gozo, después del lamento, después del cilicio, después de angustiarnos. Como también nos habla Isaías 61:3, donde termino: a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Aleluya. La gloria de la fiesta de los tabernáculos vendrá. Dios dará gloria en donde hubo ceniza, óleo de gozo donde hubo luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado.
El Señor promete derramar de su gloria. La gloria de la fiesta de los tabernáculos. Vamos a ver en los siguientes mensajes, que serán mensajes cortos de diferentes aspectos de la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos es la fiesta de la gloria, es la fiesta del gozo, la fiesta del regocijo, la fiesta de la unidad, la fiesta de la aparición de Cristo, la fiesta del avivamiento, la fiesta de la cosecha. Pero eso vendrá después de haber pasado por la ceniza, por la aflicción, por el luto, por el espíritu angustiado, del cumplimiento de la fiesta del día de expiación, angustiándonos no solo por los pecados cometidos, por las acciones de pecado, sino por la naturaleza misma del pecado en nosotros. Son maravillosos los planes de Dios. Aleluya. Amén.